Perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver una pequeña presentación que hizo Aleli sobre, impacto psicológico de la pandemia por COVID Ay, en perdón, mi los micrófono estaba trabajadores. apagado. Sí, 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 perfecto. Entonces, si quieres, preséntala un poquito y la discutimos. Bueno, pues el tema que yo elegí Ujú. fue el síndrome de burnout en en trabajadores de salud durante la pandemia. Encontré esta revisión sistemática que específicamente habla de trabajadores de salud occidentales. Bueno, este es el abstract Ujú. y el título donde nos muestra que este estudio tiene como que el objetivo de valorar el impacto en la salud mental en los trabajadores frente a esta pandemia. Y la idea pues es compararla con el resto de trabajadores de la salud. Ok. Bueno, como introducción marca el artículo que debido a que se han encontrado revisiones sistemáticas de países asiáticos en los Ujú. que muestran que la prevalencia de estrés, ansiedad, depresión, pues ha aumentado durante la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en países occidentales hay una escasa, ¿cómo se podrá decir? Pues información sobre este síndrome debido a que no está como tal cuantificado. Y mencionaba que, por ejemplo, a raíz de la pandemia se han encontrado aumento de artículos de revisiones sistemáticas, pero con cosas que tienen que ver con la enfermedad, no tanto con los trabajadores de la salud. Y que por el contrario, en países asiáticos, pues hubo también un aumento por conocer el impacto que ha tenido en sus propios trabajadores y no tanto en la enfermedad. Entonces eso lo marca como que interesante en la introducción. Sí. Y bueno, los aspectos que menciona es que también se ha visto que el mayor impacto es debido a muchos factores, ¿no? La reorganización de los espacios de trabajo, los recursos materiales, la carga laboral, más aspectos pues sociales y familiares propios del trabajador, ¿no? Como el distanciamiento social o inclusive distanciamiento pues de sus familiares. En cuanto a la metodología, pues coloqué estas tablas a manera de resumen. Se hizo una búsqueda en PubMed, Scopus y Web of Science, en donde se utilizaron esta terminología mencionaba Mesh o inclusive DEX y los Ujú. marca en cuáles se utilizaron en cada plataforma y los resultados obtenidos. Y se siguió pues, el modelo Prisma para poder localizar o excluir los artículos. Como vemos, pues tuvo un resultado de 424 artículos seleccionados y las causas de exclusión nos las marcan aquí, son 275 en los primeros, debido primero al objetivo que era que no tenía como consecuencias ni emocionales ni psicológicas, también la teleasistencia, que deben de ser trabajadores que estén de manera presencial, digámoslo así, con el paciente, la salud física, los riesgos epidemiológicos y el impacto en las intervenciones. Y ya de los artículos evaluados se seleccionaron 149, en los cuales se excluyeron 137 debido a las unidades más que nada en los que trabajaban estas personas, los perfiles de los participantes y los requisitos éticos. Marca que
que en los resultados que se iban a analizar tenían que tener consentimiento informado por parte de las revisiones. Entonces, por eso se excluyeron algunos, teniendo un total de 12 artículos incluidos. En cuanto a los resultados, pues se marca que se usa un muestreo no probabilístico. Se generaron alrededor de 115 a 1,671 profesionales. Y en estos, como el impacto se tiene que observar en trabajadores de primera línea, este porcentaje va desde el 42 hasta el 82%. Y entonces nos marca los resultados que se evaluaron como 4 aspectos: estrés, depresión, ansiedad y aislamiento social. Entonces, los resultados marcan que los estudios que reflejaron más estrés fueron en el personal de primera línea, y específicamente en esto los más afectados fueron personal de UCI y urgencias. Y las especialidades médicas más afectadas fueron neumología y geriatría. Más adelante también marca que las mujeres son las más afectadas, y sobre todo en la categoría de enfermería, en el rango de enfermería. Sin embargo, bueno, las conclusiones de estas muestras ponen que se dificulta la comparación de resultados por los sesgos que existen en los estudios, debido a que hasta la fecha que se hizo esta revisión, no había como tal muchos resultados, muchos estudios anteriores, pues, para los cuales comparar. Y mencionaba que la participación de personas, por ejemplo, en esos estudios, también se tomaría como sesgo, debido a que la mayoría fueron mujeres las que participaron. Trabajadores de salud, hombres, como que no mostraron mucha participación, y a lo mejor por eso es el sesgo, pues, de que es mayor en el personal femenino. Y así también mencionaba que hubo más participación en personal de enfermería, y puede ser por eso los resultados. Y pues hasta aquí es mi presentación. No, y fíjate que coincide justo estoy haciendo un artículo de revisión sistemática de burnout. Bueno, vienes de burnout en urgencias, y es muy interesante porque efectivamente son estas coincidencias, ¿no? De los de urgencias y los de terapia son los que tienen más burnout, y curiosamente tiene que ver con situaciones de la organización. Parece que no es tanto el que los pacientes estén graves, sino la participación. Y es muy interesante porque justo vamos a ver un poquito esto de qué son revisiones sistemáticas. Entonces, les voy a presentar brevemente eh, un poquito en esta parte, que es lo que vamos a ver. Ya estábamos viendo que la lectura crítica pues tiene que llevar una crítica sobre lo que encontramos en los artículos, cómo va. En este caso, Aleli, ¿cuál crees que sería la crítica que le harías? ¿Notas alguna deficiencia en este artículo? ¿Crees que haya algo? Pues Diga, sí. cuando estaba checando lo de los resultados, como que no tienen una escala. Por ejemplo, para evaluar depresión, no se utilizó la misma escala en todos los estudios con los que lo compararon. Ok. Entonces, pues los resultados ahí justo también menciona, pues, en sus limitantes, que no es como que no tiene un grado de confiabilidad, se le podría decir, porque no va a ser el mismo puntaje, pues, si no, no se pueden categorizar de la misma manera. Y como las escalas que se usan para los demás aspectos, pues también fueron variadas, pues yo le noté como que esa limitante, porque, por ejemplo, marca el porcentaje de estrés va de un
25 a 78%. Y entonces, pues es muy grande la distancia, pues como que no te especifica bien un porcentaje directo para comparar con, con otros países o con otros estudios. Muy bien, y justo vamos a ver qué pasa, qué hacemos estadísticamente cuando tenemos efectivamente una revisión sistemática que evalúa algo con diferentes escalas y con diferentes variables, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarnos a analizar eso sin que se afecten nuestros resultados o nuestra confianza? Pero, y creo que es una buena crítica, efectivamente se utilizan diferentes instrumentos. Muy bien. No sé si puedas compartirnos, Miriam, tu artículo. Sí, doctora. Le doy compartir pantalla Sí, entonces. ¿Vale? sí, sí. ¿Listo, doctora? ¿Ya se ve bien ahí? Sí, 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 ya, ya, ya. Ah, bueno, muy bien. Bueno, aquí vamos a presentar la primera tarea. Bueno, el artículo que yo elegí es un artículo que habla sobre la esquizofrenia y su asociación con otras enfermedades médicas crónicas. Como resumen de la introducción, bueno, tenemos que, nos menciona el artículo que la esquizofrenia en general va a ser una enfermedad grave que va a afectar a los pacientes de una manera integral. O sea, no solamente van a ser un padecimiento mental, sino que va a tener afectaciones a otros niveles. Y también nos manejaba que la expectativa de vida de los pacientes esquizofrénicos es menor a la de la población general, entre más o menos unos 11 y unos 20 años. Y bueno, que además de los síntomas que caracterizan a la depresión, como por ejemplo síntomas negativos y positivos, que era lo que estábamos viendo, perdón, un momento, bueno. Ok, gracias, Eche. Perdón, bueno, que la expectativa de los pacientes esquizofrénicos va a disminuir más o menos entre 11 y 20 años, va a ser menor a la población general y bueno, que además de los síntomas que tiene, va a verse afectación en otras áreas bueno, del paciente, por ejemplo, fisiológicas, metabólicas, también endocrinológicas, y pues todas estas manifestaciones en conjunto van a afectar a los pacientes, ¿no? Ese es un breve resumen de la introducción. En la metodología, pues básicamente fue por una revisión bibliográfica que se revisaron varios artículos que hacían una relación precisamente entre esto, entre lo que es la esquizofrenia y las comorbilidades médicas. Y este es el rango de tiempo que nos da del año 2000 al año 2015, y las fuentes de las que se buscaron fueron de PubMed, básicamente. En los resultados, bueno, sí se encontró que los pacientes con esquizofrenia van a ser más propensos a sufrir trastornos por abuso de sustancias, por ejemplo, de tabaco, y que también muchas veces tienden a realizar menos actividad física que pacientes que no padecen la enfermedad, y también se había observado que tenían una mayor tendencia a consumir carbohidratos. Entonces, pues todo esto en conjunto nos daba cierto riesgo pues también, por ejemplo, cardiovascular. De hecho, se mencionaba que también se podía pensar que estuviera relacionado con los fármacos, pero pues también dice que todavía no hay como estudios muy concluyentes. Y bueno, van a existir mecanismos que afectan a nivel cardiovascular, renal, óseo, que podrían estar relacionados con tratamientos, lo que comentábamos, con los medicamentos, y que pues no es del todo conocido. Las conclusiones del artículo fueron básicamente que sí, que la esquizofrenia va a ser una enfermedad que afecta a nivel sistémico y que debe ser valorada y atendida del mismo modo.
¿no? Debe ser vista no solamente por el psiquiatra, sino también debe intervenir medicina interna, nutrición, ¿no? Para pues modificar estos factores de riesgo en los pacientes, bueno, los que son modificables, y dar una atención integral. En el cuadrito que se nos pedía que hiciéramos, pues básicamente yo lo resumí así, que tenemos la esquizofrenia, que va a ser una enfermedad mental grave, y va a tener, vamos a observar dos factores en los pacientes, los factores modificables y los factores no modificables. En los factores modificables, lo que decíamos, que los pacientes pueden ser más propensos a consumir tabaco. Esto lo relacionaba, por ejemplo, con la secreción de dopamina, ¿no? Esto en el cerebro del esquizofrénico lo podía hacer más sensible o más susceptible a padecer tabaquismo, el sedentarismo, obesidad y dieta. Estos son factores pues modificables. Dentro de los no modificables, podíamos observar en los pacientes alteraciones en su ciclo circadiano, también mayor riesgo cardiovascular, regulación del metabolismo óseo y también renal. Y estaba como en duda si los fármacos afectaban también a este nivel. Y tenemos, bueno, como tal, viendo todos estos factores, abordarlo como una enfermedad sistémica. Y lo que decíamos, no solamente debe ser evaluado por el psiquiatra, sino también por cardiólogo, nutriólogo, medicina interna y, bueno, todas las ramas que pudieran llegar a ser necesarias. En cuanto a la crítica, me pareció a mí bastante importante este tema, no solamente en cuanto a la esquizofrenia, sino siento que todas las enfermedades mentales deben de ser vistas como el resto de las enfermedades, o sea que no solamente van a afectar a este nivel, ¿no? Y que pues deben ser valoradas de esta manera. También la depresión y cualquier tipo de enfermedad psiquiátrica. Siento que sí, a lo mejor se pudieron haber revisado más artículos y pues probablemente dar un seguimiento a los pacientes que tenían estos factores de riesgo. Y pues ya, básicamente eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Ahí sí quieres poner stop y ya dejas de compartir. Entonces, aparece stop share. Ahí. Ok. Listo. Vamos a revisar, y qué bueno que lo compartes, Miriam, es finalmente, es interesante. Ahorita, y quiero que nada más recuerden este momento sobre las críticas que hacen, porque van a ver que las críticas que van a poder hacer al final del curso van a ser todavía más en respecto a la metodología, en cosas que podemos ir ajustando, ¿no? Pero me parece que ya la comprensión del artículo es mucho mejor. Entonces, mucho de lo que vamos a ver hoy tiene que ver con qué es un metaanálisis, qué son revisiones sistemáticas. Ya vimos que para tener una visión crítica del conocimiento nuevo, lo mejor es poder tener nociones de metodología de la investigación. Y lo que quiero lo que vamos a resolver el día de hoy es ¿qué son revisiones sistemáticas y metaanálisis? Aclarar si son iguales, si requerimos hacer una revisión sistemática para hacer un metaanálisis y al revés, y cuál es la diferencia entre una revisión narrativa y una revisión sistémica. Generalmente, siempre, y ustedes ya tienen experiencia en esto, conocen los niveles de evidencia. Los niveles de evidencia los establecemos en base a qué tan válido es la información que obtenemos dependiendo del estudio que lo origina. Entonces, se considera que es como una pirámide donde vamos a tener primero las opiniones de expertos, las investigaciones básicas en aplicación clínica, como la base de esta pirámide. Es decir, la verdad es que la opinión de expertos es lo que está más bajito. Después vamos a tener casos y controles para mayor nivel de evidencia. Los estudios de cohortes, es decir, un seguimiento de casos y controles y evidencia a lo largo del tiempo. Los ensayos clínicos aleatorizados, esto quiere decir que hacemos una investigación clínica
en un grupo control y en un grupo que recibe el medicamento que estamos probando. Y estos ensayos clínicos aleatorizados son los que van a formar las revisiones sistemáticas o metaanálisis. Esto hace que las revisiones sistemáticas sean de alguna manera los niveles más altos de evidencia. Y arriba de eso incluso hay una que es como overview, que es revisión sistemática de revisiones sistemáticas, que sería como la evidencia más alta, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos la diferencia entre revisión narrativa y revisión sistémica? Todos sabemos que cuando buscamos un artículo decimos, ah, mira, vamos a hacer toma un artículo de revisión porque ya viene todo. Ok. Hay una diferencia entre una revisión narrativa y la revisión sistemática. La revisión sistemática es una metodología de investigación y la revisión narrativa es una pregunta de investigación que responde a los intereses del autor, ¿sí? No necesariamente sigue una metodología, puede ser así como yo quiero que sea, sin grandes estructuras. Y la característica que vamos a tener de diferencia entre cada una, las puse aquí un poco por apartados. Entonces vamos a tener una pregunta de investigación que puede ser amplia y poco definida. Y vamos a tener también una revisión sistemática donde tengamos la pregunta de investigación es clara, concreta, en una situación bien definida. La fuente de información y revisión de la bibliografía es no especificada, no es dirigida a localizar todos los estudios con una alta probabilidad de sesgos. Y la revisión sistemática vamos a tener estrategias de búsqueda sistemática y explícita de todas las fuentes y artículos relevantes. La selección de los estudios en la revisión narrativa o normal no tiene criterios de selección. Yo solamente escojo los que me parece bien que están bien o los que me gustan. Y en la revisión sistemática sí tengo descripción explícita de los criterios de selección. En la revisión narrativa no evaluó la calidad de los estudios y en la revisión sistemática sí evaluó que también están realizados. Yo quiero que en algún momento ya tengamos esta capacidad de criticarlos, ¿no? La síntesis de dato, generalmente en la revisión narrativa es subjetiva, sin un estimador estadístico, simplemente yo como que digo, bueno, en base a lo que yo leí, creo que este es el mejor, porque pues me parece que tiene mejores efectos, ¿no? En la revisión sistemática, la síntesis de datos se queda con análisis estadístico. Vamos a ver algo que se llama tamaño del efecto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tanto se explica el fenómeno por lo que está sucediendo? Y vamos a resumirlo como un estimador estadístico. En la revisión narrativa, la interpretación es una situación personal y en la sistemática vamos a estar identificando lagunas del conocimiento, es decir, qué tanto yo sé de información, qué tanta evidencia tengo. Los pasos para hacer una revisión sistemática es, primero, tenemos que formular una pregunta clínica a revisar. La pregunta a revisar va a ser en formato pico. Lo vamos a ver, pero el formato pico se refiere a que yo tengo que definir la población, la intervención, la comparación y los resultados. Tiene que tener definido los criterios de inclusión y exclusión. Tengo que tener definido también cómo voy a buscar los estudios, en qué base de datos, en qué lugar. También voy a hacer la selección de los estudios. Además, debo hacer la evaluación de la calidad y la extracción de los datos de estudios individuales. Esto voy a ponerlo en la presentación de resultados con la interpretación de resultados. Entonces, vamos a tener siempre la pregunta pico. La pregunta pico se basa en, como ya saben, población, intervención, comparación y resultados. La pregunta pico está basada en este acrónimo porque así establecemos claramente qué es lo que estamos buscando. Luego vamos a ver que la pregunta pico se puede extender más y poner qué tipos de estudio, en qué tiempo,
si tomas en cuenta variables de vulnerabilidad, cosas así, pero la base es la pregunta pico. Vamos a tener criterios de inclusión. En los criterios de inclusión tenemos que considerar cuál va a ser el diseño del estudio que vamos a considerar, si van a ser casos clínicos, comparativos, si van a ser revisiones sistemáticas, si van a ser ensayos clínicos aleatorizados. Por ejemplo, si el tratamiento, cuál voy a considerar, si tomo en cuenta las cortes como parte de los resultados, si hago también evaluación de pruebas diagnósticas. Ahora, yo generalmente tengo que considerar bases de datos, así como veíamos el artículo de Aleli, donde teníamos generalmente la, eh, la presentación de dónde buscaron ellos, ahí aparecía PubMed, me parece que era, híjole, se me acaba de ir las otras dos que tenían ellos, porque no fue en Base. Entonces, Embase es una plataforma como PubMed de Europa, pero es de pago. Y eso es un poquito complicado, ¿no? Scopus, marca y Scopus, Web Science. perfecto, Web Science. Entonces, ella, en ese artículo que usaban estas tres fuentes de información, efectivamente siempre hay que definirlo. Yo tengo que tener tanto esas bases de datos como qué más hice para buscar lo más posible de información. En la búsqueda de artículos, siempre vamos a tratar de que sean lo más exhaustivas posibles. Buscar hasta el último artículo, incluso el último artículo que no esté publicado, y en eso vamos a buscar incluso presentación de congresos, presentación de protocolos, hasta tratar de encontrar lo más que pongamos, ¿no? Si tenemos dificultades para encontrar algunos datos, ¿qué hicimos cuando había unos datos que parece que el autor era el experto del área? Pues a lo mejor contactarle y preguntarle, oye, ¿estás haciendo estudios de esto? Y si te dice que sí, pues probablemente, o si te dice que no, probablemente ya encontraste los máximos estudios, ¿no? La literatura CRIS se llaman a aquella literatura que aún no se ha publicado, pero que es producto científico. Por ejemplo, las presentaciones de congreso son literatura gris. A lo mejor te presentan resultados en un cartel, en una memoria de un congreso, y eso se considera que todavía no está publicado como en revistas, pero está disponible y es parte de que también puedes agregarlo a tu revisión sistemática. Generalmente todo lo que buscamos en medicina es en inglés, pero podemos tener otros apartados que también de alguna manera nos ayuden a complementarlo. Y tenemos que hablar de estrategias de búsqueda. ¿Qué estrategias de búsqueda es? Por ejemplo, ponemos los términos MESH, ahorita después lo vamos a ver, pero son términos que se utilizan en medicina para hablar de indexación. Es decir, ese término, esa palabra exacta es la que ya se refiere a todo ese padecimiento. Tenemos que mencionar la estrategia de búsqueda. Además, debemos de evaluar la calidad de los ensayos individuales, quiénes lo hicieron, qué hicieron, en caso de discrepancias y cómo lo hicieron. Idealmente, la revisión sistemática tiene que tener dos autores. ¿Por qué tenemos que tener dos autores? Si yo hago solita mi revisión, a lo mejor yo digo, ay, este artículo que va mucho con lo que yo pienso de la vida, lo voy a calificar muy bien. Y entonces digo, no tiene ningún sesgo, está perfecto, maravilloso. Y se lo paso a otra persona. Y otra persona dice, no, es que ese artículo de verdad está bien feíto, metodológicamente tiene muchos errores. Y eso nos da objetividad. Queremos que la revisión sistemática sea lo más objetivo posible. Y en la metodología de la revisión sistemática se dice qué se hace cuando hay discrepancias en los estudios y cuando hicieron la revisión de sesgos, cómo lo hicieron. Hay una lista para evaluar esto que se llama Consort, que finalmente nos va a dar como una lista de cotejo de cómo evaluamos sesgos. Y los resultados que tenemos, estos resultados vamos a poder evaluarlos con razón de riesgos, con razón de momios,
con número de intentos a tratar, con seguimientos de sobrevida. Esto lo vamos a ver en una sesión. Es muy interesante hacer el análisis, ver qué tan precisos eran los resultados, si se combinaron, todos estos datos de efecto de una intervención, de un tratamiento, de un seguimiento, de un diagnóstico, de un pronóstico, se pueden calcular. Y entonces, en vez de tener un estudio donde yo solo tenga 50 pacientes, de pronto junté un estudio que eran 200, 350 pacientes en total, y yo con eso mejoro mi potencia estadística y también la certeza de que lo esté viendo. Los resultados se van a presentar en una gráfica de metaanálisis que se llama también de árbol. Lo vamos a ver también y es la posibilidad de combinar diferentes estudios. Hay limitantes a qué tanto puedo combinar. Va a depender del diseño de los estudios, la población de estudios, la intervención de comparación y los resultados. Y vamos a tener ejemplos de homogeneidad con diferentes gráficas, calificar diferentes diferencias significativas. Esto luego lo vamos a ver, no se preocupen, suena muy raro, pero podemos saber si los artículos que estamos viendo realmente son todos los publicados por cosas estadísticas, si nos va a servir a nuestra población o nada más es para una población. Por ejemplo, hay estudios que evalúan sobrevida en pacientes japoneses. Y dices, bueno, sí, pero los pacientes japoneses son muy diferentes de los mexicanos. A lo mejor no lo puedo aplicar a mi población. Y analizar los resultados importantes, daño y beneficio potencial al tratamiento, y ejemplo de revisión sistemática con un artículo. Como pueden ver, esto es de alguna manera, un poquito lo que son revisiones sistemáticas. Entonces, les voy a presentar brevemente un poco lo que tiene que ver con esto. Cochrane es una colaboración internacional. La UNAM acaba de ingresar a ser parte de esta colaboración. Bueno, no acaba de ingresar, ya llevamos un año. Y efectivamente es una colaboración internacional para hacer la mejor evidencia posible para la toma de decisiones. Esta colaboración internacional es enorme, tienen sedes en todo el mundo casi, y la revista de Cochrane tiene un impacto como de 7, que es bastante alto, y lo que ellos hacen es resumen de evidencia sobre lo que hay o no hay que hacer. Entonces, generalmente las revisiones tienen que ver con fin un poquito ayudarnos a tomar decisiones. Esto es lo que ya les comentaba. Por ejemplo, tenemos una pregunta que ¿es el efectivo el ajo para curar un resfriado? Y la revisión sistemática se encarga de recopilar y valorar la calidad. Es muy importante que evalúe la calidad de los estudios. Por eso tenemos que tener esta noción de lectura crítica para evaluar la calidad. Y en el caso de las revisiones no sistemáticas, no evalúan la calidad y yo puedo poner estudios que me favorecen mi punto de vista, que a lo mejor trabajo para la industria farmacéutica y que en base a eso voy eligiendo lo que me convenga de alguna manera. Y esto es lo que ya les había dicho, ¿no? Finalmente tenemos que tener al menos 2 autores, la pregunta pico, varias fuentes de información eléctrica, lectura crítica, y eso es muy importante. Pueden ver lo que estamos viendo aquí. Valoración sistemática y minuciosa de la calidad metodológica. Esto lo vamos a ver en sus apartados y tiene mucho que ver con lo que es el taller. Y todo esto es tan exacto, tan reproducible que yo puedo leerlo y volverlo a hacer. Y la idea es que cuando hacemos una revisión sistemática sea como nuestro pequeño hijo que vamos recuperando a lo largo del tiempo y que vamos revisando, ¿no? Y que las revisiones sistemáticas, pues finalmente no sistemáticas, lo que hablamos es que a veces las fuentes no son claras, puede haber conflicto de intereses, puede no tener una lectura crítica, es decir, no hace una valoración metodológica de los estudios. La lectura crítica es
criticar metodológicamente lo que estamos leyendo. Esto les comentaba un poco. Los niveles de evidencia mejor es las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, y luego tenemos también estudios que hacen ya el resumen de todo eso, que son las guías de práctica clínica y las evaluaciones económicas. Vamos a ver que hay mayor calidad y menor sesgos en cuanto aumentamos los niveles de evidencia. Y justo vamos a depender de qué tan creíbles son los estudios en base a las buenas prácticas. Hay listas de cotejo de buenas prácticas. Cochrane es una manera de hacerlo. Finalmente, eso nos ayuda a tener una evidencia mucho más certera sobre esto, ¿no? Nos da evidencia más fiable, más contundente, resuelve inconsistencias. Si hay un estudio que dice sí funciona y otro estudio que no funciona, con el análisis estadístico podemos ver realmente lo que funciona. Y vamos a tener que nos ayuda a tomar decisiones en un sistema, en una parte estadística dura, ¿no? Ahora, el ecosistema Cochrane, y digo ecosistema, se refiere a toda una plataforma, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Alrededor de la pregunta de la revisión, la pregunta pico, vamos a determinar la elegibilidad, las análisis de resultados y la interpretación de los hallazgos. Todo esto es lo que tenemos que hacer con una revisión sistemática. ¿Cómo lo encontramos? ¿Qué desenlaces medimos y qué resultados obtuvimos? ¿Y cómo vamos a interpretar eso? Hay diferentes tipos de preguntas de revisión sistemática. Pueden ser preguntas así como tal cual pico, donde vamos a tener intervención. También puede haber preguntas sobre precisión diagnóstica. Hay la intervención, es más bien la sensibilidad de la prueba. Hay estudios de pronóstico, donde por así llamarlo, la I del pico es cómo les va a ir. Hay preguntas que responden a cosas metodológicas de revisiones sistemáticas, tipo, ¿el análisis estadístico tal es mejor o peor? Y finalmente, estudios, preguntas de revisión cualitativa, donde lo que tiene más importancia es cómo se percibe algo que el número, ¿no? Eso es lo que nos puede ayudar un poco. Entonces, por ejemplo, la pregunta es, ¿cuál es la efectividad de la vacuna BNP en pacientes con COVID? La población es pacientes con COVID. La intervención es la vacuna, el tratamiento. La comparación es no estar vacunado contra placebo. Y el outcome o el resultado sería la mortalidad. Entonces, así planteamos la pregunta y luego la desglosamos en sus apartados pico. Eso nos va a ayudar mucho. Muy bien. Voy a enseñarles la página de Cochrane. Y me gustaría, dentro de lo que sea posible, que ustedes... ok. Esta es la página de Cochrane. Pueden ver que es en muchos idiomas y habla un poquito de quiénes son y lo que están trabajando, partners que tienen en diferentes lugares. Epistemónicos es una plataforma chilena muy buena para buscar artículos. Y van a ver que la idea de Cochrane es tener evidencia fiable para tomar decisiones informadas con una mejor salud. Y justo Cochrane, vean cómo tiene muchos apartados. Vamos a ver la biblioteca Cochrane. La biblioteca Cochrane son los artículos de revisiones sistemáticas que ellos realizan. Pueden ver que podemos buscar por tópicos, podemos buscar por diferentes temas. Y específicamente, nada más para que lo vean, voy a tomar salud mental. Y hay algo que ellos ya están agregando, que es, vean qué bonito, la pregunta pico. Entonces, vamos a tener ya población, intervención, comparación y resultados.
y vean cómo ya nos dice, oye, mira, esto es lo que hicieron en este estudio, por ejemplo, cuidados intensivos en demencia. Vamos a tenerle el artículo y del artículo que ya está realizado, vamos a, incluso tienen varios idiomas, lo podemos poner en español, y tiene que ver con un abstract, un resumen de lo que encontraron. Y el resumen en términos sencillos es que incluso para población que no necesariamente son profesionales de la salud, pero que es como la parte más importante, ¿no? La conclusión, en general los estudios de investigación no ofrecen una imagen clara sobre la mejor manera de utilizar los cuidados paliativos en pacientes con demencia. Hay pocos estudios y es difícil realizar estudios de investigación. Necesitamos la conclusión de esta revisión, necesitamos más estudios para tener evidencia sobre toma de decisiones. Y está bien porque lo que a veces cobran ya es el acceso a todo el artículo completo, depende un poco de la suscripción que tengan. Pueden ver que efectivamente estas son de cobro, pero podemos ver los términos sencillos. Tenemos la librería Cochrane, pero también tenemos, incluso se pueden unir a Cochrane como voluntarios, colaborar, hay trabajo también, y también tiene Cochrane un poquito de enseñanza, ¿no? Cómo podemos aprender. Entonces, dentro de los cursos que tienen ellos, ustedes pueden darse de alta, sacar una cuenta gratuita, van a tener acceso a algunas cosas y pueden ver que hay secciones de formación. Entonces, hay webinars, hay aprendizaje en línea, hay archivos para bajar, hay muchas cosas. Específicamente lo que nosotros vamos a usar es, ahora sí que el aprendizaje en línea del curso Cochrane para cubrir todos esos apartados, ¿no? Pero ustedes pueden tomarlos, algunos son de cobro, otros no, y vamos a trabajar un poquito con los contenidos parecidos, pero lo vamos a modificar de esta página. Y esto tiene como fin, nosotros estamos trabajando a la vez de Cochrane, estamos trabajando con una, les voy a enseñar, esta es la página de Cochrane 1, pero esta es la página de Acceso COVID. Acceso COVID es una plataforma que tenemos junto con la Universidad de San Francisco. Como pueden ver, esta es la plataforma. Les comentaba yo de que justo tenemos esto. Y la idea es que usemos la metodología Cochrane, que es bastante robusta para hacer la revisión sistemática y para hacer nuestros resúmenes de información sobre COVID, ¿no? Por ser una pandemia y por finalmente estar trabajando. Estas son tableros de guías para COVID. Pueden ver que incluso es muy parecido porque dice haga, no haga, sin consenso. Y está basado también en información y revisión de lectura crítica. Muy bien. Y nada más para... Este es el grupo Cochrane. Entonces, como pueden ver, es parte del grupo. La doctora Patricia Clark es nuestra coordinadora. Y estamos aquí trabajando justo para desarrollar todas las cursos, publicaciones y todo eso. Muy bien. ¿Alguna duda de lo que vimos ahorita? No, Es nada doctora. más, es como más que nada la introducción, ¿no? A lo que vamos a ver un poquito. Entonces, lo que vamos a hablar de lectura crítica es revisión de sesgos. Muy bien. Justo, este, Ramos. Acabas de ingresar, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, 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 no te preocupes. Nosotros estamos aquí junto con
Ellas son alumnas de medicina y también pasantes y también egresadas de medicina. Entonces estábamos viendo como la introducción a las revisiones sistemáticas y a lo que vamos a hacer. La idea un poquito es ir aprendiendo a hacer metodología de la investigación y también hacer una crítica sobre artículos, ¿no? Entonces, si quieres, por favor, me puedes dejar tu correo en el chat, porque la idea es, como pueden ver, estamos grabando, es subir los videos y también los puedan ver dentro del aula y podamos repasar si es que no vieron todas las sesiones o que de pronto no se puedan conectar, que yo los entiendo perfectamente, pues son horarios difíciles, ¿no? Igual tenemos que considerar eso. Muy bien. El día de hoy no quedamos con tarea porque vamos a ir la siguiente clase a ver todos los aspectos de fuentes de información, donde buscamos artículos, ¿sí? Entonces, la siguiente sesión vamos a ver fuentes de información, de dónde obtenemos los artículos y cómo hacemos estrategias de búsqueda en PubMed o en Medline o, bueno, en todas las bases de datos que estamos viendo. Mucho de esto a lo mejor les suena, pero queremos hacerlo muy, muy práctico. Entonces, si es factible, en la próxima sesión que estén en computadora, lo vamos viendo. Muy bien. Y ya por mi parte sería todo. Si no tienen ninguna duda, vamos a seguir la siguiente sesión con la parte de búsqueda de información. Muchísimas gracias. Perfecto, muy bien. Voy a